Jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de la práctica de sucesiones. Veamos los problemas entonces que tenemos. A ver, en el primero me dan tres términos de una progresión aritmética. Me piden calcular x más y a partir de esta progresión. A ver, en una progresión aritmética, por ejemplo, 2, 7 y 12, ¿qué se cumple en una progresión aritmética así como esta, por ejemplo, de tres términos? ¿Qué se cumple? Se cumple que el doble de ese término, el doble, es decir, 14, es igual a la suma de los extremos, ¿sí? Es decir, de 2 más 12. Eso se cumple. Entonces, vamos a aplicar esa propiedad entonces aquí en esta progresión. A ver, esta progresión, el término central es x9, entonces el doble, entonces voy a decir el doble de x9, el doble de este numeral, ¿a qué va a ser igual? Al numeral xy más y3, a eso es igual. Entonces, a ver, aquí en el paréntesis vamos a descomponer este numeral y esto es 10x más 9. En el otro lado, descomponiendo a cada uno de los sumandos, a ver, descomponiendo aquí, ¿cuánto sería? Sería 10x más y, más el valor de y esto sería 10y más 3. Ahí está la descomposición. Efectuando este producto, ¿qué voy a obtener aquí? 20x más 2 por 9, esto es 18, y esto es igual. A ver, aquí esto es 10x más 10y más y, 11 veces el valor de y, más 3. Eso tengo aquí en la derecha. Y ahora, a ver, todas las x, esto 10x, esto pasaría acá a restar, sería 10 veces x. 10x me queda acá, ¿sí? Pasó a restar al 20x. El 3 pasa a restar al 18 y esto sería 15. En el otro lado, ¿qué me queda? 11 por y. 11 por y. Eso me queda simplificando todo. A ver, si después de simplificar todo me queda esto de acá. Fíjate, ¿qué puedes decir de esta igualdad? Observa aquí 10 por x más 15. Esta suma, observa que esta es múltiplo de 5. O sea, si lo que está en la izquierda es múltiplo de 5, lo que está en la derecha también debe ser múltiplo de 5. Y para que este producto sea múltiplo de 5, entonces, ¿qué se cumple? Que y vale 5. Y vale 5. Ya tienes el valor de y que vale 5. Lo reemplazo entonces, ¿sí? El valor de y vale 5, entonces esto sería ¿cuánto? 55. Esto es 15. El 15 pasa a restar al 55 y esto sería ¿cuánto? 40. Y acá ¿qué me queda? 10 veces x. 10 por x o 10 veces x. Entonces 10 por x es igual a 40. X vale 4. ¿Sí? X vale 4 entonces. Tienes el valor de x y tienes el valor de y. Por lo tanto, x más y, esto es igual a 9. ¿Sí? Eso es igual a 9. Veamos el siguiente. A ver, dice, si el primer término de una progresión aritmética es igual a más b. El primer término de esta progresión aritmética es a más b. ¿Qué más dice? A ver, la razón es igual a menos b. La razón, es decir, aquí es esto así, mira, una progresión donde la razón, aquí lo voy a anotar, la razón es igual a menos b. Si la razón vale a menos b, me preguntan cuántos términos tiene la progresión, esta progresión. Si el último término es igual a 12a menos 10b, a ver, esta es la progresión, el último término es 12a menos 10b. Ahí está el primer término, está el último término, tienes ahí el valor de la razón. Me están pidiendo cuántos términos tiene esta progresión. A ver, voy a suponer que entonces que esta progresión tiene n términos. ¿Sí? Si tiene n términos, entonces, ¿qué vas a recordar acá?
Vas a recordar qué cosa, que el término enésimo es igual a ¿quién? Al primer término más n menos 1 por la razón. Voy a reemplazar, reemplazando que tienes aquí, a ver, el último término, ahí está, 12a menos 10b. Término 1, ¿cuánto vale término 1? A más b. Más n menos 1, aquí n menos 1 multiplicado por la razón. ¿La razón cuánto vale? A menos b. Ahí está la razón. A ver, efectuando este producto, aquí voy a obtener, a ver, 12a menos 10b. En el otro lado, a más b más, a ver, n por a menos b, aquí lo voy a poner n por a menos b. Listo. Menos 1 por a menos b, esto sería menos a más a menos b. Así lo tiene. ¿Sí o no? Así está. ¿Qué más se puede hacer? A ver. Aquí tienes que el valor de a menos a se va a cancelar este valor de a. ¿Sí? Más a con menos a se va a cancelar. ¿Qué más se va a cancelar? A ver. Aquí tienes menos por menos más b. ¿Sí o no? Más b. Más b, aquí hay un más b, dos veces b. Ese dos veces b positivo pasa y pasa acá con signo negativo. Es decir, tendrías aquí, ¿qué cosa? Menos 10b menos 2b, ¿sí o no? Esto sería menos 12b. Así quedaría, mira acá. Se quedaría 12a menos 12b. Factorizando el 12 me queda esto. ¿Sí? Me queda esto de ahí. Ahora, ¿qué me queda en el lado derecho? En el lado derecho me queda n por a menos b. Listo, n por a menos b. Ahora este valor a menos b se va a simplificar. ¿Y qué me queda finalmente? A ver, al final me queda que n es igual a 12. N es igual a 12. Tienes ahí la respuesta entonces para este problema, ya que me están pidiendo qué cosa, el número de términos. Bien, veamos el siguiente ejercicio. El siguiente me piden determinar el término enésimo en esta progresión. Fíjate, esto para empezar, esto a ver cómo lo puedo dar forma a este 1, ya que el resto es fracción. Mira, el resto es fracción, es decir, tengo aquí la fracción, por ejemplo, 2/3. Fíjate, lo voy a dejar ese 1. El siguiente es 10 séptimos. El que sigue es así, mira, 17 novenos. El que sigue es 26 onceavos. Si tú te das cuenta, en estos denominadores, mira, a ver, tienes ahí los términos 3 y luego hay un espacio, tienes el 7, el 9, el 11. Si usted se da cuenta, aquí le falta el 5, ¿sí o no? 3, 5, 7, 9, 11. Como falta el 5, pero yo tengo ahí el 1, ese 1 lo puedo poner 5 entre 5. ¿Sí? Y entonces ahí completo con los números impares. ¿Sí? Los números impares. Ahora, fíjate en el numerador. Si usted se da cuenta, en el numerador, a ver, los términos, ¿quiénes son? Fíjate los términos que tienes en el numerador. Tienes 2, 5, 10, 17 y luego tienes ahí al 26. Fíjate, en el numerador, si usted se da cuenta, ese 2, este 2 es 1 al cuadrado más 1. El 5, ¿cómo lo puedes expresar? El 5 lo puedes expresar como 2 al cuadrado más 1. 3 al cuadrado más 1, 4 al cuadrado más 1. ¿Y cómo lo puedes expresar al 26? 5 al cuadrado más 1. Y fíjate, 1 al cuadrado del primer término, 2 al cuadrado más 1 del segundo término, 3 al cuadrado más 1, 4 al cuadrado más 1, 5 al cuadrado más 1. Por lo tanto, entonces en el numerador, ¿qué forma tienes? N cuadrado más 1. ¿Sí? En el numerador. En el denominador, fíjate, en el denominador esto va de 2 en 2, ¿sí o no?
3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9, 9 más 2, 11. Es decir, esto tiene esta forma, mira, ve, 2n, ¿sí? 2n más 1, ¿sí? 2n más 1. Claro, cuando n vale 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. Cuando vale 2 tiene que ser 5. A ver, 2 por 2, 4 más 1, 5. Cuando vale 3 tiene que ser 7. 2 por 3, 6 más 1, 7. ¿Sí? Y ahí está. Entonces el término, tienes entonces ahí el término general para el denominador y el término general para el numerador. Por lo tanto, ¿qué vas a decir? El término enésimo, ¿a qué es igual? A n cuadrado más 1 sobre 2n más 1. Tienes ahí entonces el término general, lo que te piden precisamente aquí. Problema siguiente. Calcular el término enésimo en la siguiente progresión. A ver, progresión geométrica. Fíjate, a ver, fácil te puedes dar cuenta que aquí la razón, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la razón? La razón vale 3, ¿ya no? La razón vale 3, lo multiplicas por 3, lo multiplico por 3, aquí por 3. Entonces, la razón en esta progresión geométrica, voy a decir que esto es una progresión geométrica donde la razón es igual a 3. Y si se trata de una progresión geométrica, te recuerdo que una progresión geométrica, el término enésimo, ¿a qué es igual? Al término 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. ¿Sí? El término enésimo, precisamente lo que me están pidiendo, término enésimo es igual a ¿qué? El término 1, 7. Por la razón que vale 3, elevado a la n menos 1. Tienes ahí entonces el término enésimo para esta progresión geométrica. Veamos el problema que sigue. A ver, me dan aquí 3 términos y me dicen que están en progresión geométrica. Y además me indican ¿qué cosa? Que el valor de a es mayor que 0. Y si a es mayor que 0, me piden calcular el término 6. El término 6 de la progresión geométrica, que aquí lo tienes, ¿ah? De esta progresión geométrica me están pidiendo ¿qué cosa? El término 6. Esto me están pidiendo de esta progresión geométrica, no de acá. Ahora, en una progresión geométrica, fíjate, en una progresión geométrica, por ejemplo, a ver, de 3 por 4, 12, por 4, 48, ¿sí? ¿Qué se cumple en esta progresión geométrica? ¿Qué se cumple? Bueno, se cumple que el término central al cuadrado, 12 al cuadrado, es igual al producto de los extremos, 3 por 48. ¿De acuerdo? Eso se cumple en una progresión geométrica. Veamos en el problema entonces. Tengo ahí la progresión geométrica donde el término central ahí está identificado, mira. Entonces voy a decir aquí, a ver, en esta progresión geométrica, ¿qué se cumple? Se cumple que a más 2 elevado al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Al producto de los extremos, es decir, a por 3a más 2. Ahí lo tienen. 3a más 2. Entonces, efectuando este cuadrado, a ver, efectuando acá y efectuando este producto. Veamos el primero. A ver, a más 2 elevado al cuadrado. El desarrollo es cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. El primero por el segundo, 2a. El doble, 4a. Más el segundo término elevado al cuadrado, 4. En el otro lado, ¿qué me queda? A por 3a, esto sería 3a elevado al cuadrado. Más 2 por a, 2a. Listo. ¿Qué más? A ver si esto lo paso al otro lado. Este a lo paso al otro lado. Esto sería ¿cuánto? 3a cuadrado menos a cuadrado, 2 veces a cuadrado. Listo. Aquí tengo 2a. Este 4a pasa y pasa a restar. 2a menos 4a menos 2a. El 4 que está sumando pasa a restar y esto sería menos 4. Y aquí me queda 0. Lo que tienes ahí, esto, ¿sí? Lo acomodo como aspa simple. A ver, esto sería 2a por a. Y este 4, perdón, pero antes lo puedo sacar mitad, ¿no? Le puedo sacar mitad.
Mitad todo, a ver, mitad todo. Bueno, la mitad de 0, 0. Mitad de 2a cuadrado es a cuadrado. Mitad de 2a y la mitad de 4, 2. Ahora más fácil para el aspa simple. Esto sería a por a. Y esto sería 2 por 1. A ver, ¿a cuál le pongo menos? A e le pongo menos. Entonces, de aquí, ¿qué me queda de ahí? Bueno, que me queda qué cosa, que a es igual a 2 y que a también vale menos 1, ¿sí? Pero como a es mayor que 0, ahí está, condición del problema, entonces me quedo con este valor. A vale 2. A vale 2. Entonces, ¿cuál sería la progresión? La progresión geométrica, ¿sí? La progresión geométrica, acuérdate que de aquí me piden el sexto término. El primero sería 2, 2 por 3, 6. Claro, esto por 3, aquí por 3 sería 18, ¿sí o no? Y así puedo hallar hasta el sexto término, si quiero lo completo, si no, o si no también utilizo la regla práctica. Término 6, ¿a qué va a ser igual? Término 1 multiplicado por la razón elevado a la 5. ¿Sí? La razón elevada a la 5. Ahora, aquí te recuerdo que aquí la razón, ¿cuánto vale? 3. Pues. La razón vale 3. Ahí tienes la razón que vale 3. Reemplazando entonces aquí, reemplazando término 6 es igual. Término 1. Término 1 vale 2. Por la razón elevado a la 5. Pero la razón vale 3 elevado a la 5. 3 elevado a la 5. Bueno, 3 elevado a la 5, esto es, a ver, 3 a la 5, por acá lo voy a poner ya, 3 a la 5, esto es 243, ¿sí? 243. 243 por 2. Término 6 entonces va a ser igual a ¿cuánto? A 486. Tienes entonces aquí la respuesta para este ejercicio. ¿Ya? Bien, el siguiente. Se tiene 3 términos en una progresión geométrica de razón 2. A ver, imagínate 3 términos donde la razón vale 2. Si el tercer término disminuyera en 4 unidades, se convertiría, dice, en una progresión aritmética. Me piden calcular la suma de cifras del tercer término de la progresión geométrica. A ver, voy a indicar acá la progresión geométrica que hace mención el problema. A ver, progresión geométrica de 3 términos donde la razón vale 2. Entonces, a ver, el primer término yo podría asumir que el primer término es igual a n. El segundo término, ¿cuánto sería? Lo multiplico al primero por 2, 12n, ¿sí? Lo multiplico por 2, 12n. Lo multiplico por 2, 4n. Ahí están los 3 términos de la progresión geométrica. Ahora, esto se convierte en una progresión aritmética, dice, cuando al tercer término lo disminuyo, si el tercer término disminuyera en 4 unidades. A ver, disminuye en 4 unidades y esto sería 4n menos 4. ¿Sí? Ahí está la progresión aritmética, ya el tercer término. El segundo término, bueno, el segundo término es el mismo y el primer término también es el mismo, no me dicen nada de ello. Entonces, ¿qué se cumple en esta progresión aritmética? Se cumple que el doble del término central, el doble ¿de quién? De 2n, el doble es igual a la suma de los extremos. ¿Sí? A la suma de los extremos. Sumando los extremos, a ver, n más 4n, esto sería 5n. 5n menos 4. ¿Sí? 5n menos 4. Aquí, ¿esto cuánto sería? 4n. Ah, bueno, este 4n pasa a restar, aquí me quedaría n es igual a 4 entonces. Tienes el valor de n que vale 4. Ahí está, el valor de n vale 4. ¿Qué me están pidiendo? Calcular la suma de cifras del tercer término, pero de la progresión geométrica, es decir, de esta progresión que está acá. A ver, esta progresión geométrica, ¿cómo serían sus términos? A ver, el primer término, cuando n vale 4, esto sería 4. El siguiente término, 4 por 2 o 2 por 4, esto sería 8. Y esto sería 4 por 4, 16. Tienes ahí la progresión geométrica. ¿Qué me piden de esta progresión geométrica? La suma de términos del la suma de cifras del tercer término. Por lo tanto, la suma de cifras
La suma de cifras de 16, esto es igual a 7. ¿Ya? 7. Tienes ahí la respuesta entonces para este ejercicio. Muy bien, jovencitos, ha sido la parte práctica de sucesiones. Gracias por su atención, permiso. Hey campeón, recuerda, para los demás temas de mi curso, haz clic acá.